Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sesión de Py 101 y en esta ocasión vamos a tratar tipos de datos en Python. Este es un capítulo muy importante porque define los tipos principales que utiliza Python. Python es un lenguaje que se puede extender de muchas maneras, pero define tipos básicos que podemos utilizar. A diferencia de otros lenguajes de programación, los tipos básicos de Python son bastante complejos, básicos pero complejos. Y podemos empezar con cosas tan simples como un número y continuar con temas como colecciones, que en otros lenguajes de programación son temas avanzados. Entonces Python ya cuenta con herramientas muy potentes sin necesidad de hacer absolutamente nada. Tan solo con abrir el intérprete tenemos a la mano múltiples tipos de datos con los que nosotros vamos a trabajar. En los próximos capítulos vamos a hablar de manera unitaria de cada tipo con el que vamos a estar trabajando en este capítulo. Entonces es muy importante que los entiendan porque es la base de los siguientes contenidos que vamos a estar estudiando. Python ha evolucionado para ofrecer poderosos tipos de datos que lo diferencian de otros lenguajes de programación por la sencillez y flexibilidad. Y aun cuando Python cuenta con una amplia biblioteca que incluye más tipos de datos, ofrece tipos básicos que se utilizan tan solo con ejecutar el intérprete. ¿Qué particularidades tiene Python? Si ustedes vienen de otros lenguajes de programación, a lo mejor esto lo van a entender, pero para los recién llegados vale la pena hablar. Python es de tipado dinámico. Es decir, que cuando identifica un tipo de dato en particular, se lo va a asignar, va a instanciar un objeto y le va a asignar las propiedades a este objeto. Esto lo hace de manera automática. La propia sintaxis de la expresión me permite identificar el tipo de objeto del que se trata. Hay otros lenguajes de programación en donde es necesario especificar el tipo de dato. En el caso de Python no es así. Python infiere el tipo de dato del que se trata y entonces genera un objeto en donde está el valor que estoy yo describiendo dentro de una expresión. Fuertemente tipado significa que los objetos solo van a interactuar con otros objetos que sean compatibles. Si son incompatibles los objetos, me va a marcar un error. Y aquí viene la parte más interesante de todo. Absolutamente todo dentro de Python es un objeto y los tipos de datos son objetos y al mismo tiempo clases. Si esto no queda claro en este momento, no hay problema. Vamos a hablar de esto posteriormente y tenemos un módulo completo para programación orientada a objetos. Ahora, ¿qué tipos de datos tiene Python 3? Son estos de aquí. Voy a hacer un poco más grande la... Así es. Aquí está. Tenemos el tipo int, que corresponde a números enteros, y van a entender posteriormente qué es cada uno de estos elementos. Int es un valor. Al final de cuentas es un valor entero, pero tiene ciertas propiedades. Como sucede con las matemáticas, un entero tiene propiedades de adición, de sustracción, de división, etcétera, 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 y tiene sus propios atributos y métodos. No es una colección, es decir, no tiene más elementos más que el valor que contiene, no es indexable, lo vamos a ver más adelante, y lo más importante es, no es mutable. Si yo quisiera modificar un objeto de tipo int, tendría que eliminarlo. Esa es la única modificación que puedo hacer. Aquí hay un ejemplo. Esta es la sintaxis para un entero, y en este caso es un entero negativo. Y entonces, Python va a identificarlo como int. Float también es un tipo numérico, tampoco es una colección, no es indexable, no es mutable y acepta números con punto flotante. Podríamos decir que son números reales, pero hay que recordar que la precisión de las computadoras no acepta números con demasiados dígitos. Vamos a llamarlos de punto flotante. Python por defecto maneja números complejos. En donde tengo pares, en donde tengo un componente en los números reales y un componente en los números imaginarios. Python ya de entrada maneja este tipo de pares
que corresponden a un número complejo. Y esta es la sintaxis. Tenemos tipos bool o booleanos que me dan un valor verdadero o falso. Otra vez, no son colecciones, no son indexables, no son mutables. Y tenemos un ejemplo que es aquí true. Se puede apreciar que tiene la T mayúscula. Tenemos un tipo muy particular que es non-type o non. De hecho, esto es lo único que pueden tener ustedes con este tipo de dato. Non me denota la falta de valor. No existe un valor específico asignado a un nombre. Non es cuando yo no defino algo. Defino el nombre, pero no defino lo que puede tener. STR es para las cadenas de caracteres. Otros lenguajes de programación tienen un tipo llamado char, que corresponde a un solo carácter. En el caso de Python, STR puede tener 0 o cualquier cantidad de caracteres. ¿Qué tipo de caracteres? Unicode. Unicode es un estándar que me permite tener símbolos alfabéticos, fonéticos, imágenes, etcétera, etcétera, de múltiples zonas geográficas. Puedo tener también emoticones, pero lo más importante es que yo puedo utilizar tildes, acentos y todos estos caracteres que tenemos en algunos idiomas. Este es un ejemplo. Como se puede apreciar, tengo apóstrofes rodeando a la cadena de caracteres y así es como se define un tipo str. Tengo bytes. Bytes. Bueno, str, bytes y byte array, es una colección de caracteres que es indexable numéricamente, lo vamos a ver más adelante, pero str y bytes no son mutables. Si yo quisiera modificarlo, la única manera es eliminándolo. En cambio, byte array sí es mutable. Bytes contiene una colección de caracteres, pero de código ASCII. El código ASCII es un código que se utilizó cuando apenas iniciaba el cómputo y que solamente me permite tener 256 valores distintos. Esto corresponde a unos cuantos caracteres del inglés. No van a encontrar la E con acento, ni tampoco van a encontrar la ñ, no van a encontrar caracteres tildados, simplemente los caracteres que más se utilizan en el idioma inglés. En este caso, los bytes se denotan por una V antes de definir la cadena de caracteres. Y obviamente, los caracteres obligatoriamente tienen que ser alguno que esté en el código ASCII. Si yo coloco un carácter que no esté en este código, va a ocurrir un error. Los bytes son utilizados primordialmente para transacciones en Internet. Internet utiliza paquetes de bytes. Entonces, cuando un servidor envía a un cliente información, lo que hace es generar paquetes que están construidos a través de bytes. Es por eso por lo que bytes es un tipo de dato importante y relevante todavía. Ahora bien, tanto str como bytes no son mutables. Es decir, yo no puedo cambiar ningún elemento. No puedo cambiar la O por una U, ni la D, etcétera, etcétera. Pero byte array sí es mutable. Significa que yo puedo cambiar un elemento dentro de esta estructura. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se denota un objeto byte array? Utilizo la función byte array y un byte. Ya que estamos aquí, vamos a hablar de colecciones. Colecciones, y no voy a utilizar la palabra conjunto porque tenemos una colección de conjuntos. Colecciones son eso. Son un grupo de elementos que están delimitados y que pueden ser utilizados como un objeto. Son contenedores para otros objetos. Esa es una colección. Las colecciones pueden estar vacías, es decir, una colección que no contiene nada, o pueden tener cualquier cantidad de elementos distintos. En otros lenguajes de programación existe el concepto de matriz. Una matriz no es otra cosa más que una colección de elementos, pero del mismo tipo. En el caso de Python, nosotros podemos utilizar
cualquier tipo, no importa que sean distintos, las colecciones pueden guardar tipos distintos de elementos. ¿Cuáles no? str, bytes y byte array solamente van a tener una colección de caracteres en Unicode y una colección de caracteres en ASCII. List, tuple, dict, set y frozen set son colecciones de objetos, son contenedores para cualquier tipo de objeto. El objeto tipo list es una colección que puede ser indexada numéricamente y es mutable. Así es como yo defino un objeto tipo list con los corchetes. Tuple es parecido a list. Es una colección indexable numéricamente, pero es inmutable, es decir, yo no puedo modificar los elementos que están, no puedo modificar la estructura que tengo aquí. Dict. Dict es otro tipo de colección. Es una colección, pero en lugar de yo tener un índice numérico, tengo una clave para identificar los valores que contiene. Es mutable y tiene pares clave-valor. Así es como funciona. Funciona con las llaves. Aquí tengo paréntesis para tuple. Para dict tengo llaves en donde tengo una clave que está ligada a un valor. Set. Este tipo de datos es precisamente porque el que no puedo decir que son conjuntos. Set en inglés es conjunto. Set es un tipo de colección muy particular. Es una colección que no es indexable. Es decir, yo no puedo acceder a uno de los elementos de manera tradicional utilizando un índice, sino de otros modos. Set es mutable y contiene exclusivamente objetos inmutables. Cuando estudiemos set en capítulos posteriores, nos vamos a dar cuenta de por qué tienen que ser inmutables. ¿Cómo se utiliza set? Se utiliza a través de la sintaxis de llaves, pero no son pares, sino únicamente un elemento separado por comas. Frozen set. Frozen set es una colección que es idéntica a set, excepto que este es inmutable. Y así es como se define. Las colecciones son objetos que contienen nuestros objetos, y a los objetos contenidos también se les refiere como elementos. Los tipos indexables tienen la capacidad de asignar a cada uno de los elementos que contienen un identificador o índice que puede consistir ya sea en un número entero o una clave, dependiendo del tipo de dato que se trate. Y tipos mutables permiten eliminar, sustituir e incluso añadir elementos en su contenido. Aquí vamos a ver algunos números, algunos tipos de datos. Tenemos los tipos numéricos como int. Int es integer, entero. Y yo puedo definirlo como un entero decimal, que es lo que conocemos nosotros y utilizamos cotidianamente. Pero si lo coloco 0 y b al principio, entonces esta es una expresión con números binarios. 0x, y entonces utilizo notación hexadecimal. 0 y o, y utilizo octales. En Python, en la versión 2, existe también otro tipo de dato de entero, conocido como long, al cual se le agregaba una letra L al final. En Python 3 ya no existe, pero si se encuentra en código con una letra L al final, significa que es un entero largo. En el caso de Python 3, todos son enteros largos. Vamos a verlo. Aquí yo tengo 24. Este es un valor que está expresado de manera decimal. Pero aquí tengo otro valor en binario. Esto corresponde a 139 en decimal. Aquí tengo hexadecimal. Esto corresponde a 1522 en decimal. Y esto es en octal, que es 159 en octal.
Así es como yo puedo expresar un número entero que al final se vuelve int y es transformado en decimal. Tengo los números de punto flotante, en donde lo único que necesito es colocarle un punto y entonces colocarle decimales, que puede ser ninguno o un número lo suficientemente grande como para que pueda ser procesado por el sistema. Y aquí hay que hablar de la precisión de los números flotantes. Los sistemas de cómputo tienen ciertos límites. Realmente las computadoras, cuando hablamos de 32 bits o 64 bits, habla de la capacidad de poder guardar un dato en un tamaño en particular. El tamaño está medido en bits. Los sistemas más modernos utilizan 64 bits y me permiten tener cierta precisión. Pero, por ejemplo, aquí tengo 2 dividiendo 3. Si nosotros fuéramos rigurosos matemáticamente, lo que tendríamos que expresar es un 0, y vamos a tener una cantidad, un punto y una cantidad infinita de 6. Esto es imposible para Python. Python no puede tener un número con números infinitos, con decimales infinitos. Lo que va a hacer es ajustarse lo más posible. En este caso, es un 0 con 16 decimales. Esta es la precisión. Y como pueden apreciar, no redondea, sino que trunca esta sucesión de 6. Tenemos también los números complejos. ¿Cómo funciona? Un número complejo, no me voy a meter en Honduras, esto tiene que ver mucho con álgebra y con otras herramientas matemáticas. Un número complejo tiene dos componentes. Un componente en los números reales y un componente en los números imaginarios. Son pares de números de punto flotante. Tengo un operador que puede ser más o menos, y cuando nosotros vemos la documentación matemática, los imaginarios están denotados por una i al final. En el caso de Python es una j. Cuando el componente real es igual a 0, únicamente se presenta el número con la j. Vamos a ver. Este es un número complejo, 2 más 5j, y aquí tengo expresiones que dan por resultados números complejos. La definición de número complejo es paréntesis, un número de tipo float, un operador que puede ser más o menos, otro número tipo float y j. Todo lo demás son expresiones. En este caso, este número complejo no tiene componente en los imaginarios y esto es correcto. Además de esto, tenemos otro tipo de valor que es el valor booleano o bool. Este solamente puede tener dos valores, true o false. True con T mayúscula y false con F mayúscula. False equivale a 2. Perdón, a 0. Cualquier otro valor que no sea vacío equivale a true. Y por defecto, true vale 1. Estos son los ejemplos, son los dos únicos objetos del tipo bool. Tenemos non-type. Non-type es non y representa un valor nulo. En otros lenguajes de programación tenemos null. En el caso de Python tenemos none. Una expresión que dé por resultado none no es desplegada por el intérprete. Si yo hago esto en la notebook o abro un shell de Python, y meto esto como una expresión, el intérprete no lo va a tomar en cuenta. None es algo similar a nada.
En siguientes capítulos vamos a hablar de colecciones y vamos a hablar de las características de cada uno de estos tipos de datos. Por el momento, para no alargar demasiado esta sesión, nos vamos a quedar aquí, pero la siguiente sesión va a hablar sobre las colecciones que vienen por defecto con Python. Muchas gracias y espero que les haya agradado esta sesión.